les damos la bienvenida a todos los participantes que se han unido. Varios han levantado la mano para saludar, así que bienvenidos a todos. Tengan muy buenos días. Gracias por levantar sus manos para saludarnos. Es un gusto tenerlos el día de hoy en este espacio donde vamos a hablar sobre sostenibilidad. Les doy la cordial bienvenida nuevamente a todos los participantes que se unen, estudiantes, profesionales, no solo de Guatemala, sino de América Latina. Y especialmente hoy nos acompañan en este charla foro los miembros de la Comisión de Construcción del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Así que voy a dejar con ustedes para dar unas palabras de bienvenida al ingeniero Luis Álvarez Valencia, quien es director general del Instituto del Cemento y del Concreto de Guatemala y también vicepresidente de la Comisión de Construcción. Adelante, ingeniero. Buenos días. Gracias, Xiomara. Bienvenidos todos a nuestra conferencia el día de hoy. Una conferencia realmente muy interesante y más que interesante, importante, dada la realidad que se está viviendo en nuestros países y en el mundo en general en relación a las emisiones de gases de efecto invernadero. En esta oportunidad, pues el tema lo que vamos a tratar es específico del sector cemento, cómo el sector cemento, viendo la problemática de este tema, ha tomado medidas al respecto para ir ahí sí que disminuyendo las emisiones y también balanceando el tema del carbono. Entonces, realmente en nombre de la Comisión Sectorial de Construcción y del Instituto del Cemento y del Concreto de Guatemala, les doy la más cordial bienvenida. Es un tema relevante y creo que muchos de nosotros aprenderemos mucho de esta charla de Ricardo Pareja, que es el experto de la Federación Interamericana del Cemento en este tema. Sin más, nuevamente bienvenidos y voy a dejar con ustedes a Xiomara para que presente a Ricardo. Gracias, Ricardo, también por aceptar la invitación y estar siempre atento a cuando lo llamamos, dispuesto a compartir sus conocimientos y experiencias. Muchas gracias, ingeniero. Bienvenido, Ricardo. Y quienes hoy están con nosotros acompañándonos, les presento al ingeniero Ricardo Pareja. Ricardo es magíster en medio ambiente de la Universidad de Santiago de Chile, es auditor líder ISO 14001 y tiene estudios de posgrado en seguridad minera, Servicio de Geología y Minas de Chile. Desde el año 2016 a la fecha se desempeña como líder en innovación de la Federación Interamericana del Cemento FICEM, liderando entre otros temas el proyecto Hoja de Ruta FICEM hacia una economía baja en carbono, que es la segunda iniciativa regional a nivel mundial que representa el compromiso de la industria cementera latinoamericana en la reducción de emisiones de CO2. Resaltando el aporte del cemento en la construcción resiliente y las necesidades de adaptación frente al cambio climático. Buenos días, Ricardo, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Buenos días a todos. Puede compartir su pantalla. Ok. A ver si me ayudan. Voy a compartir la pantalla. Y compartir. Ya se ve su pantalla. Ya se ve, Ricardo. Perfecto, se ve a pantalla completa, ¿no es cierto? Correcto. Así es. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Si ya estamos bien con el audio y la pantalla, vamos a aprovechar el tiempo para hablar de esta... Primero agradecer la invitación, o sea, al Instituto del Cemento y del Concreto de Guatemala hemos trabajado el proyecto Hoja de Ruta y creo que me he dado cuenta la relevancia que se le ha dado en forma temprana a tener una agenda que se haga cargo del CO2 en el sector y creo que hoy día, cuando desde FICEN o del instituto hablamos de estos temas, y lo hemos conversado con algunos de los que están acá en este foro, como Luis Velázquez, hablamos con la data, y creo que lo que quiero hoy día mostrar es cómo desde América Latina tenemos que tener posiciones basadas en la ciencia, basadas en los desafíos, pero no dejando de ver nunca nuestra realidad que como región y como países muchas veces es distinta a las experiencias que están viviendo los países desarrollados con estos mismos desafíos. O sea, hay igualdad de desafíos, y yo creo que el desafío y el concepto de carbono neutralidad
es la única ruta posible. La forma de alcanzarla y los efectos de cómo lograrla, yo creo que son las diferencias que quiero un poquito presentar en el día de hoy. Lo que ustedes ven acá en esta lámina inicial, a la derecha, es el alcance que estamos teniendo desde FICEN en lo que es la gestión asociada al cambio climático y a la promoción del cemento en nuestro continente. Como federación, nosotros estamos participando con países de Norteamérica como en México, Centroamérica como es Guatemala, el Caribe y Sudamérica. En total, estamos abarcando 22 países y más de 220 plantas que producen el cemento que nuestra región demanda. Y la buena noticia en esta agenda de carbono neutralidad, que sumado a la hoja de ruta que ya tenía Brasil, en nuestra región prácticamente el 90% de la producción de cemento ya tiene definida trayectoria, ya tiene definido sus desafíos para cumplir con esta agenda de la carbono neutralidad. Lo que hoy día voy a explicar, más que lo que ya hemos alcanzado, es cómo esta agenda que teníamos con una definición de responsabilidad se está viendo desafiada y voy a plantear desde la ciencia cuáles son estos desafíos. En esta lámina pueden ver las trayectorias de los distintos documentos que ha publicado el Instituto o el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, en su sigla el IPCC, que es quien finalmente ha venido dictando las directrices para la agenda climática del planeta y que muy tempranamente, en los años 90, ya anunciaba que había una relación directa entre las emisiones de gases de efecto invernadero y el calentamiento global. Obviamente en esos tiempos, hace 30 años atrás, tener la sensibilidad de que esa relación era directa, o la convicción, y la sensibilidad de sus efectos no era tan cercana, así que por ahí por el 97, o sea, una ventana de tiempo bastante grande para los tiempos actuales, se dice que esto no puede ser una visión solo científica, sino que los países que ya se han desarrollado deberán hacer los esfuerzos para reducir sus emisiones. Ese se denomina el Acuerdo de Kioto, donde nos dividimos el mundo en dos anexos, el anexo A de los países desarrollados, que debían reducir sus emisiones, y el anexo B de los países en vía de desarrollo, que podían mantener sus emisiones actuales. Eso era la foto hace 30 años atrás, pero en el 2007 se determina algo que es fundamental en esta conversación, es que en el informe del 2007 del IPCC, a la fecha van 6 informes, así que lo que están viendo acá casi como foto es prácticamente, faltan algunos informes, pero es la trayectoria completa de las investigaciones que se han publicado como informe IPCC, y en el 2007 se dice que esto tiene que ser sectorial. O sea, no sacamos nada con que los países desarrollados tengan metas de reducción, porque lo que puede pasar es que sectores como el cemento lo que van a hacer es desplazar su producción a países no desarrollados que no están regulados. Entonces se empieza ya a ver un fenómeno que se denomina fuga de carbono, o sea, irse a economía menos regulada para hacer la producción, y eso además incorpora nuevas emisiones de CO2, que es, por ejemplo, devolverse con estos productos terminados a los países de origen donde se desplazaron estas producciones, y eso terminó siendo contraproducente. Entonces se dice, no, esto tiene que tener un correlato sectorial, acero, cemento, vidrio, energía eléctrica, deberán tener sus propias hojas de ruta para evitar esta fuga del carbono. De ahí no pasó mucho. Recién en el 2012, 2013, se hace un informe del IPCC que la estrategia sectorial y la estrategia de Kioto estaban fracasando. O sea, en vez de reducir CO2 globalmente, estábamos incrementando a un ritmo mayor que el que se venía antes de estos acuerdos, y por lo cual en el 2014 aparecen 2 informes que a nosotros como FICEN nos mueven fuertemente. Uno es que ya la métrica se define, se empieza a hablar que el planeta no se puede calentar más de 2 grados, sobre 2 grados la inercia térmica, la inercia del clima va a ser tal, los efectos del clima van a ser tan avasalladores que el daño va a ser mucho más caro que hacer la mitigación para cumplir ese objetivo. Esos informes se publican en el 2014 y son los pilares de lo que se denominó la COP21 o el Acuerdo de París. Pero hay un documento un poco menos publicado o menos conocido, y no por así menos relevante, que dice, ok,
necesitamos mitigar CO2, pero el planeta ya llegó tarde a esta estrategia y ya necesitamos empezar a adaptarnos a los efectos del cambio climático. O sea, en ese documento ya se dice que economías, por ejemplo, de subsistencia asociada a la agricultura, que en la práctica es la portada del informe, con el incremento de las marejadas, el incremento de la altura de los océanos, van a tener penetración de agua salada y eso obviamente a países pobres los van a hacer más pobres. Eventos climáticos como los huracanes en Centroamérica y el Caribe obviamente van a hacer frenar el precario crecimiento que tenemos, y así se empieza a determinar que ya tenemos que trabajar no solo en una agenda de mitigación, sino que ya es real trabajar en una agenda de adaptación. Quizás estas cosas, si se las comento hoy día, ya prácticamente son hechos consumados y tiene poco sentido. Pero si ustedes miran la fecha, hace muy pocos años, recién se estaba declarando esto por la ciencia y lamentablemente estos últimos años lo que se han encargado es de demostrar que esto ocurre. Entonces ya el IPCC, y esto es un tema que nosotros como oficial lo hemos tomado, dice debemos trabajar tanto en la mitigación del CO2, pero también tenemos que trabajar en la adaptación de los países que van a ser más vulnerables a los efectos del cambio climático. Y Centroamérica y el Caribe es considerada la región más vulnerable a nivel mundial a los efectos del cambio climático, en particular por los huracanes, sequía en algunos sectores y lluvia intensa en otros. Y ya se dice en ese momento que los países ricos deberán aportar a esta adaptación al cambio climático de los países que no han sido responsables del CO2, pero sí que ya requieren adaptarse. Lamentablemente eso no ocurrió como se esperaba. Eso tenía una meta bien clara, $100.000 millones debían ser inyectados de los países ricos a los países vulnerables, y a la fecha no se ha alcanzado ni al 20% de esa meta. Bueno, pero eso es lo que declara la ciencia, el ejercicio ya más práctico, más político, obviamente muchas veces, y hemos visto, se distancia de la ciencia. El 2018, el IPCC dice lo siguiente: ok, habíamos firmado un acuerdo en París de no más de 2 grados aumento de temperatura, pero el 2018 se dice no, este dato hay que corregirlo, el techo insuperable, porque si lo superamos, la catástrofe va a ser de magnitud, es 1,5 grados. Y ya el planeta nosotros lo hemos calentado 1,1 desde 1850 a la fecha, o sea, incluso con la inercia térmica que tenemos actual de calentamiento global, vamos a llegar a este número, pero este número ya, de acuerdo a la ciencia, lo que va a generar son efectos bastante destructivos a nivel global. Ese informe hace de base para el sexto informe, quizás el informe más conocido del IPCC, y que sin duda va a ser el pilar de lo que se va a discutir desde la próxima semana adelante en la COP26, que es el informe que se dice, primero, es un hecho cierto que el planeta se ha calentado más de 1 grado, basado en efectos de gases de efecto, con gases de efecto qué pasaba con los volcanes, y ustedes son una zona volcánica, y sus emisiones de gases de efecto invernadero, qué pasaba con algunas emisiones naturales. Bueno, se hizo los estudios, al corregirse los estudios, el calentamiento de 1 grado que ya tenemos en el planeta es asociado a las emisiones antropogénicas, o sea, somos los responsables de estas emisiones, y este estudio cierra esa brecha de incertidumbre que existía. Es un estudio de 3.000 páginas, así que no es menor todos los temas que se abordan. Lo segundo, o lo tercero, es que esto genera obviamente una crisis que tenemos que abordar, y esa crisis determina que todos, como planeta, debemos llegar a una reducción de 50% con respecto a las emisiones actuales al 2030. O sea, ya no dejamos esto abierto a metas del 2100, al 2050, sino que al 2030, o sea, no faltando nada, 8 años, las emisiones globales deberán bajarse un 50%, y al 2050 el planeta, desde el punto de vista de nuestras emisiones antropogénicas, todo lo que emita deberá capturarlo, formas naturales o formas artificiales, por lo cual debemos llegar a la carbono neutralidad al 2050. O sea, las emisiones que no podamos evitar, deberemos encontrar la tecnología o la estrategia de la naturaleza para reducirla. Yo creo que estos van a ser los acuerdos de la COP26, o sea, vamos a salir que ya la métrica se cambia a la COP21 y pasamos a 1,5 grados desde el punto de vista de la temperatura máxima, y en palabras simples, 50% reducción de las actuales emisiones al 2030 y carbono neutralidad al 2050. Como industria del cemento, nosotros hemos estado bastante presentes siempre en esta agenda.
El relato que les conté con respecto a los informes del IPCC siempre han tenido una respuesta desde la industria del cemento, y muy tempranamente, el 2001, la industria del cemento ya publica su primer documento para declarar sus emisiones de CO2 en su ciclo de vida prácticamente completo, lo que es un atributo. Hoy día hay muchas industrias que recién están empezando a medir su huella. La industria del cemento ya en el 2001 tenía un protocolo a nivel mundial, y que si consideramos las regiones occidentales, como pueden ser Europa, Norteamérica y Latinoamérica, hoy día tiene una cobertura mayor al 80%, que todas las plantas cementeras que operan en estas regiones están declarando sus emisiones con este protocolo que fue publicado tempranamente, el primer sector productivo que lo publica y que tiene un alto nivel de penetración en la forma de medir el CO2. Que parte de esa información es la que les voy a contar en la lámina seguidera. Y el 2007, cuando se habla de que los sectores deben tener estrategias de reducción de CO2, ya el 2007, el 2009, o sea, 2 años después, la industria del cemento publica su roadmap determinando las trayectorias para reducir CO2 al 2030 y al 2050. O sea, tempranamente también como sector tenemos claridad en cuáles son las palancas y cuáles son los indicadores técnicos. La COP21, lo que sí dice es que ya no es solo reducir, como se pensaba en el informe del IPCC del 2007, sino que se tiene que reducir para no aumentar más de 2 grados, y la industria del cemento reacciona a esta modificación de métrica, que se hace mucho más exigente, y republica su roadmap del 2009, lo republica el 2018, diciendo, ok, estas son las nuevas métricas para cumplir los objetivos que el planeta no se caliente más de 2 grados. En ese momento, un poco antes, después de la COP21, en FICEN, nosotros partimos la elaboración de hojas de ruta locales, en distintos países de la región. Fue un proyecto que partió entendiendo las herramientas y después cómo se aplican, basados en la hoja de ruta que ya tenía la industria en el 2009, y después actualizamos toda nuestra estrategia con la nueva hoja de ruta del 2018. A la fecha, son 10 países que han participado en este proyecto, o sea, hay 10 países que tienen sus propias hojas de ruta, dentro de ellos Guatemala, determinando cuáles son sus emisiones actuales, cuáles han sido sus reducciones alcanzadas y cuáles serían los desafíos para alcanzar las reducciones que la ciencia hoy día nos está planteando. Ese es un trabajo que lo estamos terminando durante este año con las 2 últimas hojas de ruta, que son la de México y Perú, y que sumado a la hoja de ruta de Brasil, ya estamos con un alcance como Latinoamérica y el Caribe, de un 90% del total de la producción de cemento, ya tiene clarísima cuál es su estrategia para reducir CO2 en esta métrica de 2DS. Pero, como les contaba en la lámina anterior, hoy día el 2DS, o sea, no calentarnos el planeta más de 2 grados, ya no es el escenario responsable, el escenario es 1,5, entonces vamos a tener que cambiar nuevamente las métricas. O sea, lo que escribimos en el 2009, entendiendo que había que reducir, cuando determinamos cómo se reducía hasta 2 grados, hoy día estamos siendo desafiados, y eso que esta hoja de ruta a nivel mundial fue publicada en el 2018, o sea, ni siquiera tiene 3 años de su publicación, ya se está reescribiendo, pero ahora asumiendo un nuevo compromiso, que es que el planeta no se caliente más de 1,5. Cada uno de estos cambios de compromiso prácticamente duplica el esfuerzo que debe realizar nuestra industria para cumplir sus objetivos. A diferencia de los proyectos anteriores, hoy día existe una asociación gremial de concreto y cemento que asumió este desafío a nivel global, y en la cual FICEN participa, y hemos sido partícipes ya no como en el pasado, donde recibíamos los documentos en forma internacional y los bajábamos en la región, sino que hoy día, con toda esta información, hemos dado la presencia regional que se requiere para asumir estos nuevos compromisos. Antes de pasar a esa estrategia global, y les invito a que vean esta fecha, desde enero del 2019 hasta octubre de 2021, o sea, en un año y medio, muy poco tiempo, se han desplegado fuertes estrategias de carbono neutralidad en la industria del cemento y el concreto. Entonces, estamos viviendo un fuerte cambio en la estrategia. Primero, ya no hablamos solo de cemento, hasta antes de enero del 2019, o de estos desafíos, la estrategia era bajar el CO2 en la industria del cemento. Hoy día entendemos que tenemos que aumentar el alcance, o sea, nuestro producto no tiene que ser solamente entendido cómo se produce, sino que cómo se usa. O sea, ya tenemos que ampliar el alcance a cómo se produce el concreto, e incluso cómo se usa el concreto en la construcción. Entonces, ese es el primer cambio. Y el segundo cambio que han reconocido todas estas estrategias es que la única meta posible es la carbono neutralidad al 2050.
Entonces se ha venido un despliegue muy fuerte de esta estrategia, a la cual FICEN también está suscrita, y después les voy a mostrar la propia estrategia de Latinoamérica, pero podemos ver cómo Europa declara carbono neutralidad al 2050, cemento concreto, al igual lo hace Inglaterra, por no estar en la Comunidad Europea, lo hace Alemania, lo hace España, lo hace Suecia, lo hace Estados Unidos, con el cambio de administración. El día después de que asume Biden, se declara la carbono neutralidad como la estrategia de la industria del cemento norteamericana, de Norteamérica, y además durante este mes ya se publicó su hoja de ruta y también lo declara Canadá. O sea, ha venido una fuerte declaración de la industria asumiendo el compromiso que la ciencia ha determinado. Carbono neutralidad al 2050 y en nuestro caso incluyendo al concreto como el producto donde se deberá medir esta estrategia. Y hace muy poco, el 12 de octubre, un par de semanas atrás, ya se publica la estrategia global para que en la industria del cemento y el concreto, o el hormigón, dependiendo de los países, se ocupan los dos términos, determine su estrategia de carbono neutralidad. Y eso es lo que les quiero presentar ahora y después hacer la bajada latinoamericana. Esta estrategia toma una consideración, una foto, dicen, ok, el 2020 es nuestra línea base, o sea, el año, aunque el 2020 era un año COVID, estadísticamente el año 2018 es el real de la línea base, pero se determina como el 2020 en forma comunicacional, que es donde nosotros entendemos cuánto hemos reducido nuestras emisiones. La industria ha reducido más de un 25% sus emisiones, considerando el año 90, que era el año original donde se parte toda esta agenda global de hablar de los gases de efecto invernadero, y determinamos las trayectorias, primero en un tramo donde podemos hacer eficiencia en todo lo que estamos haciendo y tenemos claridad, es prácticamente mantener las hojas de ruta que ya teníamos declaradas, pero entre el 2030 y el 2050 hacer desplegar tecnologías que las teníamos visualizadas, pero que no las teníamos tan claras, como internalizarlas en nuestra estrategia. Esta trayectoria que se ve acá de reducción de que finalmente un metro cúbico de concreto puesto en obra sea carbono neutral del 2050, se puede resumir, y esta fue la presentación de la GCCA, donde FICEN aportó toda la información de la América Latina y del Caribe, en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ejes de trabajo. O sea, en 7 formas de focalizar los esfuerzos podemos lograr estos resultados. Ejes que están tanto en la producción de cemento actual, como puede ser ahorro en la producción de clinker, o hacer cemento con más adición y con menos clinker, y otros ejes que son tecnologías que sí van a estar en la industria del cemento, pero son de final de chimenea. El 36% hoy día de la visión global de cómo lograr nuestro objetivo de la carbono neutralidad es con la tecnología de captura, uso o almacenamiento del CO2, tecnología que a la fecha cuenta con 15 pilotos operando en el mundo, o sea, de los más o menos 4.000 hornos que hay en el mundo, 15 se están probando tecnología, todavía la eficiencia es baja y el costo es altísimo, y se espera que en el 2030 este tipo de tecnología tenga un despliegue ya industrializado a un costo razonable. Por ahora no voy a entrar en el detalle de estas tecnologías porque son parte de la innovación que estamos acompañando en FICEN. Les quiero contar un poco más de los otros ejes, que son los ejes un poco más cercanos quizás a esta presentación. Lo otro, cuando ocurra, cuando esté la tecnología, se implementará en los hornos cementeros si es que no se pudo encontrar una mejor solución. Pero uno de los grandes desafíos que se está determinando, y después voy a entrar a los desafíos más de la producción actual de cemento, pero uno de los grandes desafíos que se está desplegando comunicacionalmente, pero que todavía tenemos una brecha cómo implementarlo, y yo creo que este panel que está invitado hoy día tiene mucho que ver con ese desafío, es que tenemos que ser más eficientes en el uso de nuestro producto. O sea, el concreto tiene que usarse en forma mucho más eficiente en la construcción. ¿Y por qué digo que es un tema que nos genera bastante incertidumbre? Porque no depende de nosotros la forma como se usa el concreto. Nosotros estamos acostumbrados un poco a entregar ese producto a la construcción y que la construcción lo use. Hay países y regiones que ya han determinado que la construcción debe ser carbono neutral, por lo cual la arquitectura a desarrollar y las tecnologías constructivas van a implementar esta estrategia, pero no todos los países. Entonces, en algunos países esto va a ocurrir de forma natural por la presión legislativa, y en otros países tendremos que ver cómo influenciamos a una construcción más inteligente. ¿Qué quiere decir más inteligente? Que usemos mejores productos, que por ejemplo cuando diseñemos un edificio,
podamos pensar que este edificio puede durar quizás 40, 30 años como un hospital, y los próximos 30 años posteriores puede ser habitacional, por lo cual en vez de tener dos infraestructuras desplegadas en un mismo punto geográfico, donde actualmente la construimos, la demolemos y la construimos, podríamos bajar la mitad de la huella al darle una segunda uso a la infraestructura, que normalmente nosotros reciclamos infraestructura, pero podría estar desde el diseño de eso, o cómo hacemos un uso más racional del material. Muchas veces sabemos que nosotros ponemos concretos que tienen altísima resistencia para usos que no la requieren, y eso implica altísimo nivel de clinker, lo que tiene un correlato con el CO2, cómo se eficienta todo eso. Este es un tema en desarrollo, y desde FICEN planteamos nuestra incertidumbre en que miráramos el mundo no como un solo actor que era capaz de implementar la misma tecnología, y eso lo quiero explicar con las siguientes láminas. El mundo actualmente, de acuerdo a la estadística que consolidamos en este trabajo de hoja de ruta, está produciendo más de 4.000 millones de toneladas de cemento. O sea, si el mercado de ustedes es de 4 millones, podrán entender que Guatemala está participando con el 0,1% de la producción mundial de cemento. ¿Vamos? Si te pinta el pelo, vas a sacar negro como tu Hay un camiseta. micrófono abierto ahí. Sí, estoy bien. Omar, Ahí sí. Gracias. Perdón, Ricardo, ya le puse. No hay problema. Gracias. Estas 4.000 millones de toneladas de cemento que estamos sacando, necesarias para desarrollar el mundo, están emitiendo 2.500 millones de toneladas de CO2. Para que se hagan una idea, un país como Argentina, con 40 millones de habitantes, emite cercano a los 200 millones de toneladas de CO2. O sea, es un nivel de emisión de CO2 tan grande de nuestra industria que si pusiéramos el ranking de los países, estaría primero China, segundo Estados Unidos y tercero la industria del cemento. O sea, tenemos una responsabilidad fuerte sobre estas emisiones, y la primera forma que se está determinando en este eje, que se grafica acá, que es el 22% de la solución, es que no produzcamos todo el cemento como lo estamos produciendo hoy día, y no lo usemos como lo estamos usando hoy día. Porque si lo hiciéramos así, nuestra industria, para entregar toda la infraestructura que se requiere en 2050, aumentaría su producción en un 18%. O sea, la curva actual de consumo de cemento necesaria para desarrollar las regiones, sobre todo en vías de desarrollo, es que se incremente el consumo actual en un 18%. Si no hacemos nada desde el punto de vista de emisiones de CO2, estamos incrementando estas 2.500 millones actuales en 18% más. O sea, esa es la foto actual. Lo que se espera en el aumento de eficiencia es que se reduzca un 11% la actual producción de cemento, construyéndose lo mismo que se requiere. Y por lo cual vamos a tener que tener quizás cementos con menos clinker, concretos con menos cemento y construcciones con menos concreto. Y eso genera esa eficiencia. Entonces, ¿cuál es el tema? Hasta aquí todo suena bien. Incluso cuando yo le hago este segundo clic y miramos el mundo, hay regiones que van a hacer esto, van a bajar su consumo fuertemente, como es el caso de China, que es hoy día el 60%, es el 60% actual del consumo de cemento a nivel mundial, y ellos pronostican, solamente porque ya se han construido, en que pueden bajar un 28% su actual consumo de cemento. O sea, ellos ya están pensando en bajar un 28%. Pero en nuestra región, entendiendo que tenemos problemas de agua potable, que tenemos hoy día problemas de inundaciones por las lluvias, que tenemos problemas con los huracanes, etcétera, etcétera, nuestra región es una región que proyecta un crecimiento en el consumo de cemento de un 70%. O sea, si no hacemos nada en tecnología y seguimos produciendo de la misma forma el concreto y lo seguimos usando de la misma forma, nuestra región requiere crecer un 70% su consumo. Regiones como África, estamos hablando sobre un 300%, e incluso Norteamérica está pensando en un 60%. Otras regiones como Europa están pensando en un 20%. Entonces no es lo mismo, y este es el ejercicio que les quiero mostrar, pensar en una reducción en una economía que ya se va a desacelerar en forma natural y va a dejar de consumir cemento, a una región que está en crecimiento. Y esta foto quizás grafica una realidad de una economía desarrollada, donde tú ya tienes resueltos los temas de transporte a la izquierda, tienes resueltos los temas de eficiencia térmica para resistir las olas de calor, las olas de frío, etcétera, etcétera, donde tienes regiones que todavía la eficiencia térmica de la vivienda es precaria, donde además, incluso en un proyecto que se está haciendo en FICEN con el Instituto en Guatemala, todavía tenemos mucha de la población viviendo con pisos en tierra. Entonces no es lo mismo dejar de consumir cemento en esta realidad que en la realidad de la foto del lado derecho.
Y eso lo podemos ver en cifras. Incluso cuando yo limpio el mapa y me quedo con Europa y Latinoamérica y el Caribe, si miramos los números de consumo actual de cemento, somos súper parecidos. Ellos consumen 187 millones, nosotros 196 millones. Ellos per cápita están consumiendo 343, nosotros 298. No hay una distancia muy grande entre estos. Entonces uno podría decir, ok, implementen el 11% de reducción acá, implementen el 11% acá. Pero hay una imagen que les quiero mostrar, de una gráfica, de un paper, que nos debe hacer pensar que esto no puede ser la métrica no puede ser tan equitativa. Y es la siguiente, les pido las disculpas porque la gráfica está traída de un paper, así que no es de las mejores, pero bueno. Acá están los consumos per cápita, no anual, sino el acumulado, o sea, yo como habitante, cuánto concreto requiero o toneladas de cemento requiero haber consumido para haberme desarrollado. Conocemos la realidad de Europa, prácticamente con todos sus temas de infraestructura, vivienda resueltos. Bueno, para que ellos lo hayan resuelto, en la práctica ellos han consumido casi 10 toneladas per cápita para uso residencial, vivienda, no residencial, calles, aceras, y civil, que serían infraestructura. O sea, un habitante en Europa ya ha consumido per cápita, tiene en su stock 30 toneladas. Si miramos la foto de América Latina, nosotros si sumáramos lo que hemos consumido en vivienda per cápita, lo que hemos consumido en no vivienda y lo que hemos consumido en civil, no llegamos a las 7, 8 toneladas. O sea, ellos han consumido 30, por eso es la infraestructura que tienen, por eso es la vivienda que tienen, y nosotros no hemos cansado de consumir ni un tercio de eso. Entonces podemos decir que todos vamos a bajar 11%, donde aquí tenemos precariedad en la vivienda, dificultad en el acceso al agua potable, dificultad a la energía, etcétera, etcétera. No es lo mismo. Y eso fue parte de los planteamientos que hicimos como FICEN en la hoja de ruta a nivel global. Y la hoja de ruta reconoce estas diferencias regionales, reconoce que no es lo mismo hacer un proyecto de reducción de consumo en África, en América Latina, que hacerlo en Europa o hacerlo en China. Así que ese reconocimiento se dio y por lo cual hoy día se está identificando nuestros pilares de desarrollo y ahora nosotros hacemos toda la eficiencia posible, pero si miramos el número acá abajo, en realidad no vamos a crecer al 70%, pero sí vamos a crecer un 16%, y eso tiene que ser considerado. Pero Europa, que pensaba crecer un 20%, va a tener un crecimiento negativo. Norteamérica, que tenía un crecimiento del 64%, con esta nueva visión tiene un crecimiento de un menos 30%. Entonces, hicimos una desaceleración del consumo, porque se puede hacer mucha eficiencia, pero no a los niveles homogéneos para toda la región. Así que este es un trabajo de los que se desplegó y que hoy día tendremos que entender, con menos crecimiento de cemento, cómo podemos generar la misma infraestructura necesaria. El siguiente eje, para ir avanzando, este es el eje de eficiencia, que es un eje que, como les digo, está mucho en desarrollo. Lo que logramos hacer hoy día es quizás colocar las necesidades de construcción que se requiere, pero el siguiente eje que ha tenido harta, no sé si harta, pero ha tenido por lo menos en nuestro circuito bastante comunicación, es la recarbonatación que se genera en la infraestructura en hormigón. Todavía no estoy entrando a cómo vamos a bajar nuestras emisiones directas, todavía estoy en la parte externa, después me centralizo en la producción de cemento. Y esta recarbonatación, ¿por qué ha tenido bastante repercusión? Que nosotros ya la teníamos identificada, que el 6% de la solución se está dando en forma natural en la infraestructura en concreto. O sea, las infraestructuras están fijando CO2, somos una especie de árbol artificial que está fijando CO2, pero para todos los que son del mundo de cemento y de concreto, esto siempre ha sido un problema en la industria, y hoy día con alguna tecnología esto deja de ser un problema y pasa a ser una tremenda oportunidad. O sea, los edificios, si lo optimizamos en su forma de fijar CO2, y al final del ciclo de vida, si estructuramos el material, además podremos aumentar e incrementar este porcentaje. Pero ya un 6% del CO2 que emitimos para tener la infraestructura en hormigón, en concreto, se está fijando en su uso permanente. Aquí hay una foto. En FICEN estamos participando en algunas elaboraciones de paper para hacer estas declaraciones. Uno de los trabajos que tenemos que hacer con los gobiernos, porque la infraestructura que hoy día está operando en Guatemala, me refiero a carretera en concreto, edificios en concreto, están fijando CO2, y eso debiera ser parte de los inventarios actuales, y es parte de los reconocimientos, pero primero estamos haciendo los papers técnicos para después interactuar con la autoridad en toda nuestra región y se reconozca esto. Lo que antes, como les digo, acá era un problema, hoy día es una oportunidad. Ahora, todo eso que lo estábamos trabajando súper tranquilo, por decir tranquilo, o sea, desde la ciencia, el famoso informe del IPCC que declara que 1,5 es la temperatura máxima que podemos alcanzar y que tenemos que ser carbono neutral, en su página 1700 y tanto, declara que este es un atributo de la industria o de la infraestructura en concreto. O sea, ya se reconoce por la ciencia que esto está ocurriendo.
El único problema que tuvimos, que se reconoció que esta captura es más o menos el 50% del total de las emisiones en nuestro producto, y en realidad cuando uno hace las correcciones, esto alcanza el 12, el 13% en un ideal incluso. Entonces, si bien son dos conceptos, uno, se reconoce esta captura que está haciendo el hormigón en el propio documento del IPCC, y lo que tenemos que hacer ahora, que es un desafío, es declarar el correcto nivel de absorción que se está generando, pero ya somos reconocidos como consumidores. Entonces, ese descuento es algo que tenemos que hacer, porque ese descuento es el que nos ayuda a llegar a la carbono neutralidad, por lo menos en un 6% de acuerdo a lo que determina la ciencia. Hay distintas publicaciones, y una de las publicaciones más relevantes que se está desarrollando, que es la del IBL. ¿Por qué es la más importante? Porque está hecha para que el IPCC la tome y los gobiernos después la puedan asumir como un modelo de cálculo para determinar cuánto CO2 capturan en su ciclo de vida la infraestructura en concreto. Así que ese es el tema de la recarbonatación, que se ha puesto bastante de moda y es parte de los atributos que tenemos hoy día al considerar que no estamos viendo nuestra carbono neutralidad solo en la producción de cemento, sino que la estamos viendo en el ciclo completo de la infraestructura construida con nuestro material. Yendo ya y por honor al tiempo, yendo al tema ya más de nuestras operaciones, que está asociado a cómo reducimos emisiones, tanto en sacar el CO2 de la energía eléctrica que consumimos, o hacer más eficiente el clinker, o usar menos clinker de cemento con adiciones. Bueno, en este sentido, nuestra forma de trabajo, y que la estamos actualizando pero no modificando, es que nosotros tenemos claridad cuánto emitimos por tonelada de cemento puesta en el mercado. En la trayectoria con 2 grados, que eran las hojas de ruta existentes hasta el día de hoy, pero que van a ser modificadas, teníamos que llegar a 520 kilogramos de CO2 al 2030 y 370 kilogramos de CO2 al 2050, y lo que estamos determinando son las nuevas trayectorias con un escenario de 1,5. Estamos entendiendo que este valor se va a mover más o menos en 470 kilogramos. En la hoja de ruta que hicimos en Guatemala, ustedes están en alrededor de 600, o sea, están bajo la línea base hoy día mundial, e incluso están en una trayectoria que podríamos cumplir estos desafíos al 2030, pero obviamente cuando pongamos los desafíos a 470, esto va a ser bastante más difícil. Bueno, eso es algo que estamos reconstruyendo. ¿Por qué? Porque es la métrica como la industria del cemento entiende su estrategia para reducir CO2. Como FICEN, ¿qué hemos hecho en esta materia? Y lo que les voy a mostrar ahora. Nosotros hicimos las hojas de ruta, pero sabíamos que uno de los grandes problemas en América Latina era la capacidad de tener buenas estadísticas, así que tuvimos que preparar una calculadora. Esa calculadora en su fase 1 se preocupó de consolidar la data de todas las plantas cementeras. Hoy día tenemos más de 100 plantas de cementeras con sus datos integrados en esta calculadora, y lo que estamos haciendo ahora es hacer crecer esta calculadora, y ya tenemos los análisis de distintos agregados que se usan para producir el hormigón y su CO2, y estamos terminando la calculadora de concreto, que incluso en el caso de Guatemala es uno de los proyectos pilotos que lo estamos haciendo con Cementos Progreso, con Sempro, perdón, y por lo cual al final de este año podremos entender exactamente cómo estamos entregando un producto, ya un producto con denominación concreto, con especificaciones de resistencia, pero también con su huella de CO2. Y hemos tenido bastante hallazgo. Esto lo estamos desarrollando con 4 compañías en 2 países de la región, uno Guatemala y el otro Chile, y hemos podido determinar que, por ejemplo, las normas técnicas van a ser muy importantes. O sea, ya el cemento va a tener que tener modificaciones para poder tener más adiciones, pero también el concreto para poder tener quizás menos cemento disponible cuando son normas taxativas. O que vamos a tener que tener una relación muy fuerte con la construcción para que se entienda cuáles son los productos bajos en carbono, pero cuál es la forma de usarlo. Estamos desarrollando toda esta estrategia, esta calculadora, y que hoy día nos ha entregado una tremenda base de datos. La quiero mostrar solamente para ver los rankings de la planta, cuánta energía alternativa ocupan, energía eléctrica. No voy a entrar en estos detalles porque son ya manejo de inteligencia de data prácticamente, pero nos ha ayudado a entender cosas. Y dentro de esas cosas que nos ha ayudado a entender, es un poco a cerrar un círculo. El 90% del CO2, de cuando yo pongo un producto en concreto, que puede ser construcción manual o industrializada, en obra, de ahí para adelante lo que pasa es normalmente que yo estoy absorbiendo CO2, como les dije con la recarbonatación. Pero hasta ese punto, hasta la puesta del producto en la puerta de la obra, el 90% del CO2 se genera en la chimenea donde se produce el clinker. O sea, si queremos hablar de carbono neutralidad en nuestra industria, si bien hemos aumentado el alcance de la hoja de ruta, sigue siendo el punto de máxima eficiencia para conseguir nuestras metas el horno de la chimenea de clinker. Acá está el 90%, hay un 4% en la preparación de las materias primas,
transporte, algunas detonaciones, hay un 1% del CO2 que puede ser la energía eléctrica requerida para hacer la molienda del cemento, un 2% de los transportes del cemento al punto de consumo, un 1% que es la energía eléctrica que uno podría usar en una planta de concreto para preparar la mezcla y un 2% en el transporte. Pero estos números varían dependiendo de la región, varían dependiendo de la distancia, varían dependiendo de los productos comerciales que se estén ocupando, cemento y concreto, pero en general, al integrar toda la data, nos están dando esta referencia. Entonces, claramente nuestro trabajo, que ya veníamos trabajando en este escenario, que es cómo producimos un clinker más eficiente y cómo usamos menos clinker en el cemento, sigue siendo la estrategia, el corazón de la estrategia de la carbono neutralidad en la industria del cemento y el hormigón. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es terminando las 2 últimas hojas de ruta, donde nosotros por cada país determinamos qué tecnologías ya han implementado. Por ejemplo, han modernizado hornos, que es el caso de Guatemala, tiene de los hornos más buenos del mundo hoy día operando. Han empezado a usar combustibles alternativos o combustibles con menos capacidad de generar gases de efecto invernadero. Es distinto producir clinker con petcoke que producirlo con gas natural, baja la mitad la emisión, pero es distinto producirlo con biomasa que es carbono neutral. Bueno, hemos hecho ese diagnóstico para los casi 100 hornos en Latinoamérica, hemos hecho las hojas de ruta y también hemos determinado cuáles son los espacios de mejora. Entendiendo que la ruta es 2DS, pero durante el próximo año estaríamos actualizando estas métricas a 1,5 y lo único que vamos a lograr es hacerlo más desafiante que lo que estábamos viendo hoy día. ¿Qué hemos determinado en América Latina? Que hemos sido súper eficientes en modernizar hornos. Somos una industria mucho más joven que, por ejemplo, lo que uno puede encontrar como hornos en Europa, por lo cual ya estos equipos tienen una buena eficiencia energética. Por algunas condiciones naturales, como son los países que tienen condiciones volcánicas, se ha ocupado la pozolana históricamente, que es una de las grandes estrategias a nivel mundial para reducir CO2, y por lo cual esa estrategia ya la hemos desarrollado y tenemos baja huella. Y la tecnología que hoy día es más deficitaria en nuestra región es cambiar nuestra matriz de combustible y fundamentalmente pasarla a una matriz de combustible alternativa. Ese diagnóstico ya lo tenemos y por lo cual no va a costar mucho hacer las nuevas métricas. En las nuevas métricas, hoy día nosotros estábamos pensando en el 2050 que el 30% de toda la energía consumida en un cementerio tenía que ser de residuos. La nueva métrica actual indica que eso va a ser 44%, o sea, va a ser un incremento significativo, casi un 50% más la demanda de combustibles derivados de residuos. Y otra de las grandes métricas que ya se está determinando a nivel mundial es que el factor clinker, o sea, cuánto clinker tiene el cemento, que hoy día era 60, a nivel mundial tendrá, o el promedio tendrá que ser 52. O sea, tendremos que bajar casi 8 puntos más de los que teníamos presupuestado. Y lo que no es menor en un país, en Guatemala, como Guatemala, por ejemplo, donde ustedes requieren mucha infraestructura con alta resistencia. Entonces, esas son de las cosas que tendremos que investigar, cómo se alcanzan esas unidades técnicas que tienen mucho raciocinio desde el punto de vista CO2, pero que pueden tener una brecha de cómo ese producto puede servir a los desafíos de nuestra región. Entonces, entendiendo estas diferencias y queriendo poder tener un relato regional y no solo bajar los datos internacionales, en FICEN hemos generado una ambición climática que por un lado reconoce la carbono neutralidad como el resultado que vamos a buscar como industria, reconoce que hasta el concreto se debe trabajar y la construcción, pero también que identifica las diferencias regionales en 2 sentidos. Un sentido es la necesidad de crecimiento que requerimos. Ese crecimiento hoy día ni siquiera es por los problemas de pobreza, que ya son un gran problema, sino porque además somos la región que más requiere adaptarse al cambio climático. Y si ustedes piensan por un minuto, adaptarse al cambio climático significa acumular agua en las zonas de sequía, represas en concreto, sacar la agua lluvia en zonas de intensidad de lluvia, acueductos en hormigón en concreto, carreteras resilientes a estos climas lluviosos, concreto nuevamente, o vivienda que resista huracanes, concreto. O sea, entonces, prácticamente las soluciones para resiliencia que requiere América Latina requieren más concreto. Entonces, si tenemos un problema de demanda por pobreza, más esta adaptación, tenemos que entender que vamos a tener mucho más productos, por lo cual debemos ser acompañados en estas decisiones y quizás no tener las mismas soluciones que tiene un país desarrollado. Entonces, en resumen, estamos proyectando el crecimiento como una variable crítica para cumplir nuestra ambición climática y como han visto, incluso ha sido reconocido a nivel internacional. Y esto es un documento que ya preparamos como ciudades, la vulnerabilidad de nuestras ciudades a los efectos del cambio climático, pero hoy día incluso estamos con el BID trabajando
cuál sería la mejor vivienda, baja en carbono, pero resiliente al clima, que ya ni siquiera en el Caribe es con las 4 paredes de concreto y el techo liviano, sino que ya hasta el techo tiene que ser de concreto, de acuerdo a la misma unidad de infraestructura del BIT, porque si no, estamos reconstruyendo las casas cada vez que pasa un huracán. Entonces el concepto de vulnerabilidad lo estamos incluyendo en nuestra estrategia. Los riesgos climáticos de la región, o sea, entender que acá no es solo un riesgo económico, como puede ser en muchas regiones del mundo, sino que acá afectamos la vida de las personas, y la vida de las personas me refiero que acá tiene una relación con la muerte, los eventos climáticos. De hecho, el evento que más muertes nos está generando en la región hoy día son las lluvias intensas, y esta foto es parte de eso, y además no solo muertes, sino que una pérdida en muchas veces la capacidad de subsistencia, que ya es precaria en la región. Estamos considerando la sequía, fundamentalmente el cono sur de Sudamérica, 10, 12 años de sequía, así que ya las condiciones hídricas para tener agua humana, para el consumo humano, ya son críticas. Los bordes costeros, si ustedes miran la foto, bueno, no importa mucho, pero en general nuestras ciudades, en general Latinoamérica se está desplazando la población a vivir en ciudades, y estas ciudades están cerca del borde costero. Más de 7 millones de habitantes de Latinoamérica están a menos de 30 metros del nivel del mar, viven a menos de 30 metros, y obviamente las crecidas del mar y las marejadas van a afectar su calidad de vida y tendrán que desplazarse, y eso obviamente va a requerir construcción de protección del borde costero, pero también desplazamiento de los asentamientos humanos. Ya he hablado de esto, pero y quizás en Guatemala para ustedes es más cercano que quizás los que vivimos en Sudamérica, el efecto de los vientos es la condición de mayor vulnerabilidad en nuestra región, y obviamente la construcción en concreto marca una diferencia. Materias primas. El último estudio que tenemos, si queremos cumplir la demanda de cemento que se requiere al 2050, a pesar que seamos eficientes y queremos bajar el factor clinker, vamos a requerir más de 100 millones de toneladas de materias primas todos los años, distintas al clinker. O sea, y quizás las pusolanas no las tengan todas disponibles y tendremos que buscar nuevas materias primas, y eso hace que la industria ya no trabaje tranquilo con una cantera caliza y su producción de clinker, sino que ya va a tener que ver dónde saca nuevas ediciones, y algunas que eran muy prácticas como la ceniza, la escoria, hoy día van a ir en retirada, por lo cual tendremos que descubrir arcillas calcinadas, filler calizo como parte de nuestras ediciones. Los residuos, el 40% de nuestras emisiones está asociado a los combustibles. De ese 90% que es el total en la huella final que sale en el horno cementero, el 40% son los combustibles, y hoy día en América Latina prácticamente el 40% de los residuos, es coincidencia los números, no son ni recolectados o son quemados al aire libre, tirados en botadero. O sea, recién el 60% se maneja en relleno sanitario. El ideal de América Latina es que por lo menos los residuos se manejen en relleno sanitario. ¿Qué implica manejar un residuo en relleno sanitario? Que existe metanización. El metano es 27 veces más contaminante desde el punto de vista del calentamiento global que el CO2. Entonces, poder evitar ese metano y darle energía alternativa a la planta cementera es una solución que tiene beneficio mutuo, tanto para el sector residuos, al bajar la metanización, para la sociedad, al evitar los efectos no deseados de los residuos, al estar contaminando el ambiente, y para la industria cementera que baja CO2. Creo que aquí tenemos un triángulo virtuoso, pero que lamentablemente nuestra región no tiene más de 4, 6% de promedio en este tipo de energía, donde en Europa, Alemania el año pasado alcanzó el 90% de toda su energía basada en residuos. O sea, lo que pareciera que es como tercermundista, en realidad, en países entre más desarrollados, más residuos ocupan su matriz de energía los hornos cementeros, pero lo que hemos estudiado en América Latina es que esto no depende de la planta cementera, no depende de la tecnología está, la capacidad está, depende que las políticas de residuos se hagan responsables para que esto ocurra. Hoy día en nuestra región vale $5, porque no hay condiciones de control, mandar una tonelada de residuos a cualquier lado. En Europa vale $130 hacer la gestión de una tonelada de residuos. Entonces es muy distinto cuando yo soy un usuario que genera el residuo, si tengo que gastar $5 en América Latina y quizás tenga que gastar $20 para enviarlo a una cementera, es muy distinto que si tengo que gastar 130 en Europa y tengo una cementera como solución. Entonces esta es una solución mucho más integral que depende de las políticas públicas y de la cultura. La innovación, sin duda, el uso de hidrógeno, que se ha puesto bastante de moda en nuestra región, el uso de oxígeno, son parte de los nuevos combustibles o nuevos entrantes en lo que son los procesos de combustión en nuestro horno. Ya se están haciendo distintos estudios, y Vicente está participando en un estudio con el BIT para entender cómo el hidrógeno podría ser una solución. No es una solución total. Para empezar, los combustibles son solo el 40% de las emisiones totales de nuestra industria, pero podrían ser una solución muy virtuosa, porque el mejoramiento térmico del hidrógeno nos podría ayudar a usar más combustibles de bajo poder calorífico, como son los residuos,
Así que ya tenemos un beneficio con los residuos usando hidrógeno, además es un combustible de carbono neutral, y además hay investigaciones que ya orientan a que el CO2 que tengamos que capturar mezclado con este hidrógeno, podríamos crear combustibles sintéticos para otras industrias. Entonces, esta es parte del desarrollo que se está investigando y parte de la innovación que se requiere. Y la aplicación, yo creo que la industrialización también es relevante. Hoy día, muchos de nuestros países, caso Guatemala es más o menos esto, casi el 90% del cemento se construye o va a construcción manual, a obra, y países como China, Europa, esto es prácticamente el 100% se usa industrializado. La industrialización significa, de acuerdo a algunas estadísticas, bajar un 10% del consumo de cemento a mismo nivel de resistencia. Entonces debemos vivir un proceso hacia la industrialización, pero no es rápido en nuestra región. Así que, en resumen, nuestra ambición climática, así como considera todos los ejes de adaptación con los distintos papers, como considera la nueva energía basada en los residuos, por ejemplo, cómo desplazamos el petcoke con combustibles que pueden derivar de la agricultura o de residuos industriales, o cómo después reciclamos los escombros después de su fin de vida. Al reciclar escombros además podremos fijar en el sumidero de CO2 en concreto. Todo esto lo estamos desarrollando, y el próximo año esperamos como FICEM poder publicar nuestro roadmap que ya considere, por un lado, los criterios de adaptación que requieren las construcciones en nuestra región, las técnicas para que nuestras emisiones se transformen en carbono neutral hasta el concreto al 2050, y además 2 soluciones que no están en esta imagen, pero sí están en nuestra declaración, que son las siguientes. Nuestra región cuenta con el 25% de los bosques del planeta y con un alto nivel de degradación. Los bosques, cuando dejan de fijar CO2 y se degradan o se queman, emiten gases de efecto invernadero. O sea, estamos pasando de un sumidero, estamos pasando lamentablemente a un emisor. Nosotros, si hiciéramos la protección de eso o la reforestación, podríamos tener atributos de reducción de CO2. Eso se denominan offset en el mercado de carbono, pero nuestra industria podría hacerse cargo de ese tipo de tecnología que entendemos hoy día es mucho más eficiente que instalar un equipo de captura, que por ahora es una tecnología desconocida y cara, y donde en América Latina sí tenemos la posibilidad. No todos los países tienen esta posibilidad, porque si ustedes se imaginan, en el caso de Europa, no tiene la capacidad de masa forestal nuestra, ni la degradación que tenemos nosotros, así que en nuestra región sí tiene mucho sentido esto. Y los residuos, y aquí sí, para terminar, no es menor en América Latina. Ya les mostré o les conté algunas estadísticas de lo mal que manejamos los residuos, y nuestro mejor escenario es que tengamos rellenos sanitarios que desde el punto de vista de CO2 van a aumentar sus emisiones al metanizar estos residuos. Y en el caso de Europa, por ejemplo, ellos están apostando a no tener rellenos sanitarios al 2050. O sea, lo que ellos va a ser 0, nosotros nuestro ideal es que sea 100% al 2050, por lo cual la tecnología del coprocesamiento y su reducción de CO2 directa en el sector residuos también se podría contabilizar a favor de la industria del cemento. Entonces nosotros creemos que tenemos que considerar la captura, pero no solo la captura en América Latina, sino que la solución basada en la naturaleza de los bosques y la solución basada en la economía circular de la gestión de los residuos. Así que estoy justo en el tiempo, no sé cómo seguimos. Muchas gracias. Ricardo, muchas gracias por esa interesante presentación. En este espacio, pues le damos la palabra a los miembros de la Comisión de Construcción para que puedan interactuar con Ricardo. Así que los dejo en el uso de la palabra. Buenísimo, gracias Ricardo. Como siempre, preguntón. Gracias Ricardo, en realidad fascinante la información. Yo creo que nos has mostrado un panorama muy real de cuáles son las condiciones en el mundo. Sé que has estado participando en estos diversos sectores en la GCSA. Y una pregunta, ¿cómo ves el escenario mundial, la participación de FICEM? Que nosotros formamos parte de FICEM, pero ¿cómo ves esa participación de FICEM? ¿A qué nivel estamos? Porque nos llaman, pues obviamente, países en desarrollo, pero a nivel tecnológico yo siento que no estamos tan mal en el tema de buscar un balance cero en la producción de cemento en particular. Esa es la primera pregunta. ¿Cómo ves el escenario de Latinoamérica en el escenario mundial? ¿Cómo estamos? ¿Cómo lo ves? Yo creo que, de hecho, he hecho gráfica poniendo los 10 principales indicadores para alcanzar estos objetivos, y en algunos indicadores estamos muy arriba y en otros indicadores estamos muy abajo. O sea, si ocupáramos el concepto promedio estamos bien, pero ese promedio podría ocultar cosas que hemos hecho muy bien y otras cosas que la estamos haciendo muy mal. Las cosas que hemos hecho muy bien, la modernización de nuestro horno.
O sea, si ustedes ven la fotografía, que es quizás el equipo más importante en toda esta estrategia. Los hornos en América Latina en general se mueven con procesos secos, 6 etapas de ciclones, aprovechamiento de los gases de la enfriadera, que son tecnologías que cuando tú tienes hornos antiguos, es difícil esa reconversión. Y eso le pasa a Norteamérica y le pasa a Europa. O sea, en esa foto, y que pareciera siempre es como contraintuitiva, en esa foto estamos bien. En la foto de la edición estamos excelentes, pero con una gran punto de interrogación. Estamos excelentes porque hemos podido adicionar, porque ocupamos cemento todavía mucho en obra. Cuando queramos industrializarnos, ese atributo lo vamos a perder. Pero sí sabemos manejar adiciones. Sí sabemos qué adiciones sirven, y eso es un aprendizaje que no lo vamos a perder. Pero quizás cómo desafiemos los nuevos cementos para construcción que requiera más resiliencia o más resistencia, es parte de lo que tendremos que estudiar. Pero creo que ahí también tenemos un avance. ¿En qué estamos mal? Yo creo que hoy día tenemos un desacople total entre la construcción, el uso del concreto y el concreto que producimos. Nosotros tenemos la siguiente lógica, y esta es mi visión, o sea, me permito contarla nomás. Nosotros hoy día le exigimos de agua abajo a agua arriba. O sea, el constructor le exige el mejor concreto con la mejor resistencia al concretero. El concretero le exige el mejor cemento con más clinker, se le exige al cementero. El cementero le exige la mejor caliza. Entonces, estamos siempre exigiendo al máximo sin entender si esa construcción requiere o no requiere esa resistencia final. En Europa eso lo giraron. Entonces, hoy día se va a requerir el producto que se necesita a la menor huella de CO2 posible, y al tener ese vínculo, por ejemplo, nosotros nos ocupamos durante muchos años la ceniza termoeléctrica porque tenían los inquemados y flotaban en el hormigón y se veía feo el hormigón. ¿Cuánto del hormigón está a la vista? Entonces, del concreto. Entonces, esas preguntas nunca las hicimos. ¿Por qué? Porque si nos pagaban por el material, lo producíamos con esa sobre-resistencia o con esos problemas de imagen que puede generar el producto. Ese cambio, estamos mal porque nos va a costar hacer esa cadena. No va a ser una cadena tan natural. Y en el caso de Europa, como el Parlamento Europeo ya declaró construcción de carbono neutral, ya esta es una línea de trabajo integrada. O en el caso de China, que es un estado totalitario, dijeron no más cemento en saco, todo el cemento industrializado, y hacen la eficiencia. En América Latina, nuestros gobiernos son todos distintos, y además nuestros propios gobiernos cambian y cambian también su forma de entender estos desafíos. Yo creo que esa es la gran brecha que tenemos en la construcción, y la segunda brecha es la que he nombrado en todos los escenarios. El mal manejo de los residuos en América Latina no se ve reflejado con altas tasas de coprocesamiento. Entonces tenemos cosas buenas y tenemos cosas de la otra. Tremendas oportunidades de crecimiento. Ricardo, un tema que tal vez es importante tal vez recalcar, es decir, que lo que mencionaste hace un momento, cómo Europa está manejando, digamos, los tipos de concreto, los tipos de cemento, etcétera, para la producción. En nuestro caso, realmente, creo que hay temas que hemos avanzado, pero que también nos falta bastante. Por ejemplo, el tema de la normalización. Las normas realmente estamos enfocados en que ahora sean por desempeño. Entonces, creo que, por ejemplo, la STM, la NTG 41095, que basada en la 1157, ya da oportunidad realmente a que los productores de cemento puedan hacer innovaciones. No tan, y eso es muy distinto, por ejemplo, en Estados Unidos, que todavía hay muchos cementos, digamos, con las normas prescriptivas. Creo que ese tema es importante del avance que sí, creo que es un enfoque que tenemos no solo en Guatemala, sino también en Latinoamérica, irnos por las normas por desempeño. Y otro tema que creo que hay que considerar en todo esto es la legislación. Realmente, mientras en nuestros países no existan las legislaciones, por ejemplo, que mencionaste, el Parlamento Europeo, en que todos se alinean, digamos, a una meta, a un objetivo con una legislación clara y que se pueda cumplir, ese también creo que es una barrera en nuestros países, y en Guatemala creo que es un tema muy candente en ese sentido, ya que se manejan muchos aspectos desde el punto de vista puramente político, dejando a un lado la técnica. De ahí el enfoque que también nosotros, no solo como instituto, sino en el ámbito de la construcción, estamos impulsando, digamos, el código de construcción para que eso también clarifique, digamos, los procedimientos y quedan en normas claras que todos debemos cumplir, que sean de carácter, digamos, obligatorio. Yo Luis, lo que agregaría a tu comentario, que estoy totalmente de acuerdo, es que
ir al desempeño requiere de una madurez completa de la cadena constructiva. Y yo creo que o sea, la norma puede tener toda la lógica, pero si la cadena no es madura, y les voy a contar un caso, India. India determinó su hoja de ruta para bajar CO2 en el cemento, y lo que hicieron los concreteros fue echar más cemento en el concreto. O sea, bajaron el CO2 por tonelada de cemento, pero tiraron más cemento al concreto. O sea, tiene que haber una racionalidad entre la norma y la madurez, y nuestra cadena de construcción termina con mucha ineficacia, con mucha falta de control. O sea, tenemos que evolucionar tanto en la cadena constructiva como en la legislación. Totalmente de acuerdo a la legislación, y hoy día tenemos legislaciones que son obsoletas. O sea, medimos incluso qué tipo de equipo produce el producto, y eso es parte de la norma de calidad, donde eso ya está obsoleto en cualquier otro tipo de producto. Parece que Javier estaba levantando la mano. Sí, Ricardo, muchas gracias por tu presentación, muy interesante, muy formativa. Planteaste el asunto de la desaceleración del consumo, o sea, en el sentido de eficientar el diseño y la construcción. Eso significa menor consumo de cemento, sí. Sí. Por otro lado, se planteó también el cambio de la matriz energética, que está asociado también con la política de residuos. Sí. Y se planteó también la cuestión del sumidero de CO2, pero fundamentalmente en los dos aspectos anteriores, en cuanto a desaceleración de consumo y en política de residuos para la parte energética. A mí me da la impresión que esto se está asociando a la participación más allá que la propia producción de cemento, y que está involucrando pues prácticamente a todos, ¿verdad? Entonces, eso se ve muy interesante. Ahora, también lo veo como un cierto grado de incertidumbre en cuanto a que esa participación, cómo se va a lograr, y si realmente se van a lograr los propósitos que se tienen, tomando en cuenta esa participación que se espera de sectores adicionales. No sé qué nos puedes decir de esto. No, mira, Javier, perfecto. Excelente tu intervención. Mira, todos estos documentos, el de Europa, el de Norteamérica, parten diciendo que si no están alineados todos los actores, esto no funciona. O sea, esto, impulsarlo desde la industria específicamente, no funciona, y la mejor demostración es cómo se valorizan residuos en Europa y no se valorizan en América Latina, siendo que acá los residuos no generan contaminación de agua, no facilita la transmisión del dengue. O sea, teniendo muchos problemas sociales, igual los residuos no llegan a la cementera. ¿Por qué? Porque no está toda la cadena integrada la cadena, me refiero a gobierno, academia, sociedad, industria. Así que totalmente de acuerdo. O sea, aquí dependemos, la palabra incertidumbre es total. O sea, ahí no hay duda, aquí no hay ninguna certeza. Estamos viviendo una vorágine de cambio de paradigma absoluta. O sea, como yo les mostraba, el 2018 teníamos una estrategia y fue destruida completamente 6 meses después, y tenemos que hacer una nueva estrategia y no sabemos en 3 años más en qué estamos. Lo que yo he visto como alguna certeza, y esto te lo puedo contar, es que vamos a tener dos presiones. O vamos a tener cuotas de emisión, los países, o sea, Guatemala va a decir, ok, hoy día emitimos 40 y vamos a emitir 20, y quienes tengan derecho a emitir esas emisiones van a poder seguir operando. O sea, ya no, ni siquiera vas a poder pagar impuestos, vas a tener un derecho de emisión como país. Eso es uno. Dos, si no, impuestos, precios carbono. Va a valer más o menos $100 la tonelada, se estima al 2050, $100 la tonelada de CO2 emitida. Una tonelada de cemento, una tonelada de clinker emite más o menos $100. Perdón, emite más o menos una tonelada de CO2. O sea, hoy día una tonelada que a ustedes les cuesta $40 producirla, va a tener un sobrecosto de $100. Entonces, ¿qué pasa si el que la está produciendo en una planta cero carbono no va a tener que pagar esos $100? ¿Cuál es nuestra gran incertidumbre industrial? O sea, la incertidumbre que el cemento va a estar disponible ya se acabó. Prácticamente todos los estudios dicen que hay dos materiales que, aunque tengan CO2, tienen que estar al 2050, el cemento y el acero. Eso lo ha dicho la Agencia Internacional de Energía. Hay cosas que se van a eliminar. Los autos a diésel, que nos encantan, se van a acabar, ¿no es cierto? La energía generada con carbón va en retirada fuertemente. Pero hay dos productos que no tienen commodity
que sean carbono neutral, que nos puedan desplazar. La madera no lo puede hacer, además la madera tiene un buen relato, pero tiene una huella de CO2 en el transporte, tiene una vida útil menor y finalmente se degrada. El asfalto tampoco nos desplaza en las carreteras, eso también está estudiado. Entonces, el mundo ya ha dicho, ok, necesitamos estos dos productos, pero estos productos tienen que tener una agenda de carbono neutralidad. Entonces los productos van a estar, quien los produzca es quien tenga la tecnología de poder haber mitigado sus emisiones. ¿Y cuál es, cuando yo hablo con los gerentes generales o con gente de la estrategia de la industria, cuál es el problema? Que si uno no se monta rápido a esta transformación y no va haciendo las cosas secuencialmente, va a llegar un momento que no va a poder tener el nivel de inversión, vas a cerrar tu horno y te vas a transformar en una simple molienda en los puertos de nuestros países de América Latina. Esa es o sea, esto ya llegó. O sea, aquí, cuán rápido me adapte, acá es una ola. Si me tiro muy rápido me puede reventar porque me tiré muy rápido. Si me tiro muy tarde me puede arrastrar. Hay que saber el punto exacto. Y Ficel, y con Luis lo hemos trabajado, estamos viendo cuál es el punto. Por eso yo creo que la captura hoy día, para nosotros deberíamos visualizarla, pero empezar a buscar las soluciones basadas en la naturaleza o en los residuos. Creemos que tenemos que tener esos dos caminos. Si la captura llega a $3, porque le inventaron una tecnología espectacular, la tomamos. Pero si no, si llega a 100, como se está proyectando, nos destruye. Pero tenemos otras soluciones. Así que incertidumbre total y dependemos de la cadena completa social. Y tal vez un comentario adicional a eso es que poniéndonos en la realidad nuestra, pues en la realidad latinoamericana, todavía somos países poco urbanizados, que hay que urbanizar, poblaciones jóvenes y principalmente Guatemala, una población joven en crecimiento, con nodos de crecimiento urbano grandes, con déficit de infraestructura grandes. Entonces, la demanda, lo que estamos viendo es que la demanda es alta. La demanda es alta, pero tenemos... Y creciendo. Y creciendo, exactamente. Entonces, el gran reto es cómo satisfacer esa demanda, pero con productos que sean cero, un balance cero de carbono. O en esa tendencia, tenemos de aquí al 2030 y no digamos 2050 para tener esa visualización. O sea, pero como todo en la vida, yo soy de la opinión, y lo hemos hablado mucho con Ricardo, es una moneda con dos caras. Tiene el lado bueno y el lado malo. El lado malo es que esto viene, como dice Ricardo, viene y no nos está preguntando si queremos que así sea. Va a venir y así va a ser. Lo otro, lo que hay que visualizar son las grandes oportunidades. Desafortunadamente ahí es donde hay que incluir a otros actores. Ya no solamente es la industria de la construcción como tal, sino que son entes de gobiernos que definan las reglas del juego, que permitan que el juego se dé, que podamos usar uso de esos residuos, que podamos usar eficientemente la energía, ¿verdad? Inclusive cosas como los offsets que tanto hemos hablado con Ricardo, el poder, tenemos las áreas para poder reforestar y poder tener formas de mitigar de otras, no más pues las emisiones de CO2. Creo que como región, el hecho de estar tan integrados y pertenecer a FICEM nos da un montón de ventajas. Creo, en mi opinión personal, que estamos mejor organizados que muchas. Se muteó, Luis, se muteó tu micrófono. Se fue tu micrófono. Sí, ahí está. Ahí está. Pero para terminar, creo que así como se ve un escenario que se puede ver con nubarrones negros, yo creo que por otro lado, si somos capaces de reaccionar rápido, involucrar a los actores, a los otros actores de este juego, porque como bien decía el ingeniero Quiñones, o sea, esto no va a ser solo un actor, somos muchos los actores que debemos de participar en ellos para lograr alcanzar esas metas. En la medida que podamos penetrar en la mente de la gente para que entienda estos conceptos y lo que implica para el país como tal, vamos a estar mejor. Yo quiero destacar un tema que me pidió Luis Álvarez en algún momento cuando hicimos la hoja de ruta. De hecho, es la única hoja de ruta que tiene ese párrafo de las 10 de América Latina y que muchas veces las cosas uno por obvia las termina omitiendo. Si yo pasara toda la producción de cemento a carbono neutral desde el punto de vista de la energía eléctrica y toda la flota la moviéramos con energía eléctrica a carbono neutral, bajaríamos nuestras emisiones un 10, un 8%. Si el gobierno de ustedes le reconociera el sumidero que es el concreto, la emisión directa del cemento bajaría un 12%. Pero con ustedes cada vez que le llega un barco desde Vietnam a la costa Pacífico, porque ustedes tienen dos costas, ¿no es cierto? La Pacífico, porque hicimos el estudio, o le llega desde Turquía a la costa Atlántica, en el caso de Turquía está incrementando un 10% la emisión, y en el caso de Vietnam está aumentando un 20% la emisión. Entonces, esos temas, la gracia de ahora es que el ejercicio tiene que ser justo. No es que yo no quiera la importación, pueden venir importaciones de sectores que tengan cemento carbono neutral y van a ser mejor que el de ustedes,
pero en general el que está viniendo de Turquía o el que puede venir de Vietnam tiene la misma emisión o más que la que ustedes producen cuando producen su cemento, pero además tienen un incremento por el transporte naviero de un 10 a un 20% adicional. Y esas cosas también hay que ponerlas, porque si no, se da una matemática que la considero maldita, que es la siguiente. Los países, su gobierno, tiene que cumplir metas de inventario de CO2. Si ustedes paran su horno, se descuenta ese CO2. ¿Por qué? Porque ya no se produce CO2 en Guatemala y lo que ustedes internalicen no se contabiliza porque se le contabiliza al país de origen. Entonces, es un incentivo perverso en una autoridad inmadura. Yo no sé la de Guatemala, pero en general en nuestra región no tenemos tanta madurez en la autoridad porque decía, oye, aquí cumplo mi meta como país, pero estoy haciendo un flaco favor porque al final en la tonelada de cemento o de concreto puesto en obra incrementa su emisión. Los países maduros, esto ya está discutido, eso se denomina fuga de carbono y se colocan barreras proteccionistas para evitar esta fuga de carbono. Pero en nuestras regiones eso no va a existir rápidamente y podría empezar a ocurrir. Entonces, en la hoja de ruta de Guatemala publicada está ese análisis, está esa investigación. Entonces, creemos en tremendos desafíos, pero uno de esos desafíos, sin considerar este otro, podría ser que no tenga ningún efecto en la huella final, al no considerar el efecto de la fuga de carbono. Y de ahí la importancia de que los gobiernos entiendan esa situación y que emitan reglamentos justos, como decía Ricardo, en el sentido de, primero, que se puedan cumplir y segundo, que hagan los controles suficientes para hacerlos cumplir. No sé si alguien más de la comisión o de los que estamos como panelistas tiene algún comentario adicional. Sí, esta última situación que han comentado hace crítica a la situación, pues porque la dependencia que hay de las acciones que se tomen a nivel gobierno son fundamentales y desafortunadamente en nuestro medio, pues esa situación está bastante delicada y tomando en cuenta también, porque todo parte de los asuntos legales que puedan haber también, porque si no tenemos una cuestión jurídica que nos respalde en todos los ámbitos, difícilmente eso se va a lograr y por eso era mi preocupación en cuanto a la dependencia de la participación de todos los sectores en cuanto a salir adelante en esto. Esperamos que seamos optimistas y pensemos que esto pueda lograrse y debemos, creo yo, tratar de evidenciar esta situación para que pueda llevarse a cabo en nuestro país. Otra situación que también habría que considerar es la cuestión de, a nosotros nos afecta mucho el mercado informal. Tenemos una cantidad de mercado informal verdaderamente grande y entonces la participación y el convencimiento de un mejor diseño y mejores construcciones, por ejemplo, se hace sumamente complejo, pero bueno, es parte del trabajo que hay que hacer, es parte de los desafíos que se presentan y pues esperamos que logre hacerse esto, ¿verdad? Porque, bueno, digamos, la influencia en el cambio climático que tenemos nosotros realmente es muy escasa comparada con la producción mundial de cemento, pero sí recibimos el impacto de ese producto, por lo tanto, es muy importante que, pues sí se considere todos esos aspectos, ¿no? El único problema, Javier, de ese análisis es que tu ministro de Medio Ambiente está yendo a la COP hoy día y se está reuniendo con el de Alemania y se está convenciendo que seamos carbono neutral el 2030, ni siquiera el 2050. Entonces, hay un desacople entre la realidad que tenemos los países y por eso desde FICEN y Luis, y los dos Luises han participado, hemos tratado de poner esta diferencia regional, porque las autoridades no pueden legislar pensando que somos primer mundo. Nos va a llevar a encarecer el producto. Si el producto se encarece, lo único que logramos es construir menos. Y en una región donde tenemos déficit de vivienda, déficit de infraestructura y vulnerabilidad al cambio climático. Como FICEN lo que estamos haciendo es haciendo paper y estamos reciclando, ¿no? Al igual que todo lo que se habla hoy día, tratando de hacer papers que sean comunicables.
Nosotros somos buenos para hacer documentos complejos, somos mandados a hacer, o sea, si queremos vender páginas, lo hacemos perfecto y datos. No, tenemos que tener 5 paginitas para que llegue a una autoridad. Lo importante es reconocer la recarbonatación, lo importante es evitar la fuga de carbono, como dice Luis, lo importante es los códigos de construcción, lo importante que se une a la cadena de los residuos. Entonces, el próximo año la idea es tener estos documentos y buscar la estrategia que ustedes requieran para nosotros acompañarlos y entregárselo a las autoridades. Y que no venga la propia industria. Lamentablemente a nuestros países les encanta que las cosas vengan de afuera. nunca creen, y te lo digo por mi experiencia en Chile, me creen más afuera de Chile que en Chile. Así que aprovechemos por lo menos que FICENE tiene una referencia internacional. Gracias, Ricardo. Pues muchas gracias, realmente una charla no solo interesante y importante, como les decía al principio, sino que sacamos conclusiones y hay muchos retos, la verdad hay muchos retos, pero estamos nosotros acá en Guatemala y la Federación Interamericana del Cemento realmente como una guía, como un soporte técnico y que nos puede apoyar en cualquiera de estos temas. Entonces, Ricardo, nuevamente muchas gracias por tu participación, haber aceptado la invitación y espero que todos los participantes del día de hoy pues se lleven realmente la imagen que también queremos tener de la industria. Nosotros como industria de cemento y concreto estamos preocupados por la realidad del cambio climático y estamos haciendo todo lo posible para, como bien se vio en la presentación, para cumplir las metas, buscando alternativas, también innovando. Definitivamente el proceso de innovación es importantísimo, buscando nuevas fuentes de materias primas, etcétera, y también viendo con la construcción el tema que ellos también, como bien decía Javier, tienen que intervenir y eso viene desde el diseñador, ¿verdad? Es decir, no solo es el constructor que uno muchas veces ve al final, sino el diseñador desde el punto de vista arquitectónico, desde el punto de vista estructural, desde el punto de vista de funcionalidad, etcétera. Es el proceso completo, como bien lo hemos visto, y todos somos actores en este tema. Entonces, de ahí la importancia de seguir divulgándolo. Y nosotros, tanto como instituto como comisión de construcción, es lo que estamos iniciando con esta primera charla, pero vamos a tener más respecto a este tema. Entonces, sin más, muchas gracias a todos y que tengan un buen día. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, Ricardo. Hasta luego. Cuídense. Chao. Excelente, Ricardo. Gracias.